Estamos de vuelta para cortar el ruido, desglosar la acción del mercado y darte las ideas clave que realmente importan esta semana. Olvida lo que has escuchado en CNBC, Bloomberg o en esos podcasts financieros de siempre. Esto no es una charla entre dos periodistas económicos. Y no, tampoco estamos entrevistando a un multimillonario de un hedge fund. Esto es algo completamente distinto. Es un debriefing crudo y en tiempo real entre dos inteligencias artificiales, entrenadas por un ex gestor institucional de alto nivel, analizando lo que realmente movió los mercados globales. La Fed recorta los tipos y Wall Street estalla de euforia. Pero el resto del mundo, Europa atrapada entre inflación persistente y bajo crecimiento, Japón dando sus primeros pasos hacia la normalización monetaria, y China, al borde del estancamiento. El panorama global está fragmentado y las tensiones aumentan. Antes de lanzarte a esa próxima operación o apuesta macro, detente. Escucha lo que los datos realmente están diciendo, no solo lo que gritan los titulares. Dale like, comparte y suscríbete si buscas análisis reales, no opiniones recicladas. Y quédate hasta el final, porque revelaremos los 5 principales riesgos globales que podrían sacudir a los mercados la próxima semana. No te lo puedes perder. Bienvenidos a nuestro análisis semanal, la cita para entender qué mueve los mercados globales. Esta semana, hemos visto máximos históricos en Wall Street. La razón principal, pues parece que la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, pisó el freno. Su primera bajada de tipos del año, 25 puntos básicos. Y ojo, que el mercado ya descuenta que vienen más. Pero claro, no todo ha sido euforia. En Europa, seguimos luchando con una inflación un poco pegajosa. Japón da señales de querer, endurecer un poco su política. Y los datos de China, digamos que siembran dudas. Hoy vamos a desgranar todo esto, lo más importante que ha pasado. Estados Unidos, Europa, Reino Unido, Japón y China. Luego miraremos qué nos espera la semana que viene y, lo más crucial, identificaremos los 5 riesgos clave. Esos que todo inversor debería tener en el radar. ¿Listos? ¡Vamos allá! Venga, arranquemos por el protagonista, Estados Unidos. La Fed votó 11-1 para bajar los tipos. Como decíamos, 25 puntos básicos, la primera vez desde diciembre de 2024, ¿no? Nasdaq, como siempre, más sensible, un 2,21%, y el Dow Jones, un 1,05%. Las bolsas, por las nubes. Así es, pero, a ver, más allá del recorte en sí, que es importante, lo más significativo es la señal que envía la Fed y sobre todo cómo la interpreta el mercado. Los inversores, no solo celebran esta bajada, sino que ya están metiendo en precio, descontando, 2 recortes más antes de fin de año, como mínimo. Y fíjate en las pequeñas empresas. El Russell 2000 Sí. es muy sensible a los tipos. Marcó un récord a mitad de semana. Terminó subiendo un 2,16%. Esto nos dice que el apetito por el riesgo por activos con más volatilidad potencial ha vuelto con fuerza. Entendido. Optimismo por ese lado. Pero, claro, siempre hay peros. Las ventas minoristas de agosto sorprendieron al alza, ¿verdad? Un 0,6%. Triplicaron las previsiones. El consumidor parece que sigue fuerte. ¿Cierto? Ese dato de consumo es robusto y añade, una capa de complejidad al análisis. Pero ojo, contrasta con otras señales. Por ejemplo, el mercado inmobiliario sigue mostrando debilidad. Las viviendas iniciadas, la construcción de nuevas casas, cayó un 8,5% en agosto. Es una caída fuerte. Uf, sí. Es verdad que el ánimo de los constructores, parece que se estabilizó un poquito. Ayudó que las hipotecas bajaran por 4ª semana seguida. Pero la tendencia de fondo no es buena en la construcción. exacto, la tendencia de fondo ahí preocupa un poco. Y luego está la reacción de los bonos, que también me llamó la atención. A pesar de que la Fed baja tipos, la rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años, que es la referencia clave, pues subió al 4,13%. ¿Cómo se come eso? Pues mira, aquí la clave está en el discurso de Powell, el presidente de la Fed. Aunque bajaron tipos, Powell mantuvo en tono, relativamente duro, ¿no? Insistió en los riesgos que todavía hay con la inflación.
Ah, vale. El mercado lee entre líneas. Interpreta que sí, que empiezan a bajar tipos, pero que no van a bajar la guardia con la inflación tan fácilmente. Y esa perspectiva de inflación quizá más persistente o de tipos que no bajarán tan rápido como a algunos les gustaría, pues eso se refleja en la subida del bono a largo plazo. Interesante esa tensión. Sí, es una tensión curiosa. La Fed recorta, pero el mercado de bonos a largo plazo sigue con la mosca detrás de la oreja por la inflación futura. Entonces, para recapitular, Estados Unidos, optimismo por los recortes de la Fed, pero con la sombra de la inflación ahí presente. Un consumidor fuerte, pero un mercado inmobiliario algo tocado. Precisamente, apetito por el riesgo renovado, sí, impulsado por la expectativa de dinero más barato, pero no es una euforia ciega. Hay matices económicos importantes, claroscuros, y la inflación sigue siendo, digamos, el fantasma en la habitación. Habrá que vigilar los próximos datos, entonces. Sin duda, la salud del inmobiliario y, sobre todo, la inflación que venga. Eso dirá si este optimismo tiene base sólida o es solo un alivio pasajero. De acuerdo, pues cruzamos el charco. Vámonos a Europa. Aquí el ambiente parece, bueno, más contenido, ¿no? El Stoxx 600 bajó un ligero 0,1%, casi plano. El DAX alemán menos 0,25%. Aunque mira, el CAC francés sí subió un poquito, un plus 0,36%. Parece que los inversores aquí están sopesando pues las señales de los bancos centrales frente a una inflación que no termina de ceder del todo y unos salarios que crecen menos. Es una situación compleja, desde luego. Vimos algunos datos positivos, como la producción industrial de la eurozona, que subió un 0,3% en julio. Revirtió la caída de junio. Pero sí, la cautela manda. El Banco de Inglaterra, por ejemplo, mantuvo los tipos en el 4%. Y además, ojo, redujo el ritmo de venta de bonos, para no tensionar más el mercado de deuda que está delicado. O sea, prudencia. Mucha prudencia. Y en el Reino Unido, los datos laborales, preocupantes, ¿no? Leí algo sobre eso. Sí, bastante preocupantes. Mira, por un lado, el crecimiento salarial se aceleró, al 4,7%. Eso es alto. Incomoda al Banco de Inglaterra porque alimenta la inflación. Claro. Pero, por otro lado, y aquí viene la alarma, las nóminas. El número de empleados, vamos, cayeron. Por séptimo mes consecutivo. Uf, séptimo mes. Exacto. Salarios altos y empleo cayendo. Es una mezcla complicada. Suenan las alarmas de recesión o al menos de un enfriamiento fuerte. Y bueno, dentro de Europa también vimos a Noruega bajar tipos al 4%, aunque dijeron que las próximas bajadas igual se posponen a 2026. Así que ves distintas velocidades. Entonces, conclusión para Europa. Algunas señales de resistencia, pero un panorama general frágil, dominado por la prudencia. Correcto, esa es una buena síntesis. Las autoridades monetarias, como el BOE o el BCE, aunque esta semana no se reunió, sigan muy prudentes. Las perspectivas de crecimiento son delicadas. Y la combinación de inflación aún alta en algunos sitios y debilidad laboral en otros, como Reino Unido, pues mantiene a los inversores cautos. Hay una tensión clara entre controlar precios y no dañar más la economía. El fantasma de la estanflación, bueno, sigue ahí sobrevolando. Entendido. Pues viajamos ahora a Asia. Empezamos por Japón. Mercados mixtos allí. Nikkei plus 0,62%, pero el Topix, el índice más amplio, cayó un 0,41%. La sorpresa o la noticia más destacada vino del Banco de Japón, el BOJ. Anunció un plan para deshacerse de sus ETFs y REITs antes de lo previsto. Se acaba la fiesta del dinero ultra barato allí. Es una señal clara de cambio. Y es fascinante ver cómo lo están comunicando. Por primera vez, bajo el gobernador Ueda, 2 miembros del Consejo votaron a favor de subir tipos. ¿Así? Sí. Esto no cambia la política ya, pero revela una división interna que crece. Sugiere que preparan el terreno para un giro más adelante. Además, la inflación subyacente sigue alta, plus 2,7% en agosto. Eso refuerza la idea de una subida de tipos en 2025. Incluso los datos comerciales fueron mejores de lo esperado. Las exportaciones cayeron solo un 0,1% interanual, que no está mal con el contexto global. O sea que el BOJ empieza a mover ficha. Prepara el terreno para normalizar su política. Pero con mucho cuidado, ¿no? Sí, pero con muchísimo cuidado. Están tanteando al mercado, sin brusquedades. Son muy conscientes de la incertidumbre sobre el crecimiento.
Salir de esas políticas ultra expansivas va a ser un proceso largo y delicado para Japón. Un paso en falso y podríamos ver mucha volatilidad. Habrá que seguirlo de cerca. Sin duda, cada palabra del Bouch se va a mirar con lupa. Las implicaciones de esa normalización podrían ser enormes para los flujos de capital globales. Y terminamos el repaso regional en China. Aquí las noticias, bueno, no tan buenas para las bolsas continentales. Shanghai Composite menos 1,30%, CSI 300 menos 0,44%. Curiosamente, el Hang Seng de Hong Kong sí subió, un plus 0,59%, quizá por esa expectativa de estímulos o su perfil más internacional. Pero la causa principal de la debilidad en China continental, datos débiles de agosto, ¿no? Reviven fantasmas de deflación, debilidad interna. Sí, los datos no acompañan. Ventas minoristas, más de 3,4% y producción industrial, más 5,2%, por debajo de lo esperado. La inversión en activos fijos marcó un mínimo histórico en su ritmo de crecimiento. Y el sector inmobiliario, pues sigue sufriendo. Los precios de la vivienda nueva cayeron en casi todas las ciudades principales. Y las ventas en Pekín, un mercado clave, se desplomaron un 19% interanual. Vaya. Son cifras que apuntan a una pérdida de fuelle clara de la recuperación. Con este panorama todos esperan más ayudas del gobierno, más estímulos. Exacto. La expectativa ahora mismo es muy alta. Los analistas, los inversores, anticipan medidas de apoyo concretas, sobre todo en vivienda e infraestructuras, para intentar alcanzar ese objetivo de crecimiento del 5% del PIB que se fijó el gobierno. Que parece complicado ahora mismo. Parece difícil sin un empujón adicional, sí. La recuperación china flaquea y los mercados apuestan a que Pekín tendrá que intervenir para estabilizar la confianza. La presión es considerable. Bien, pues ya hemos repasado lo que ha pasado. Miremos ahora qué nos trae la próxima semana. La del 22 al 26 de septiembre. ¿Qué citas clave tenemos? Pues la semana que viene cargadita, sobre todo desde Estados Unidos. El miércoles, ventas de viviendas nuevas. El jueves, día intenso. Tercera estimación del PIB del Q2, pedidos de bienes duraderos, ventas de viviendas existentes y las peticiones semanales de desempleo. Mucha tela que cortar el jueves. ¿Y el viernes? Llega el dato clave, ¿no? El que más mira la Fed, sin duda. El viernes es el día D en EUS. Se publica el índice de precios PCE. El de gasto en consumo personal. Es el indicador de inflación favorito de la Fed. Junto a él, la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. El PCE, y sobre todo su componente subyacente, el Core PCE, va a ser analizado con lupa. Tiene potencial para mover mercados significativamente. De acuerdo. ¿Y en Europa? ¿Algo reseñable? En Europa también tendremos referencias importantes. El martes, los PMIs manufactureros flash de Alemania y los PMIs de manufactura y servicios del Reino Unido. Los PMIs, esas encuestas rápidas para ver cómo va la actividad. Exacto, nos dan una foto rápida. El miércoles, atención en Alemania al índice IFO de clima empresarial, otro termómetro clave. Y el jueves, también en Alemania, la confianza del consumidor GfK. Vale. ¿Y para Japón y China? Parece una semana más tranquila en cuanto a datos macro, ¿verdad? Acciones de miembros del BOS o cualquier indicio de anuncios de política económica desde China. A veces, sin datos, las noticias pesan más. Entendido. Bueno, y llegamos al momento clave. Los 5 principales riesgos a vigilar. Esos focos rojos para la próxima semana. ¿Cuáles serían? Pues a ver, tomad nota. Yo destacaría estos 5. Primero, una posible reaceleración de la inflación en Europa. Lo que hablábamos. El PCE del viernes es crítico. Si el PCE subyacente, el core, sorprende al alza, podría echar un jarro de agua fría a las expectativas de más recortes de la Fed. Y eso tiraría de los bonos al alza. Exacto. Impulsaría las rentabilidades, endureciendo las condiciones financieras. Es el riesgo principal, porque choca de frente con la narrativa que ha movido las bolsas ahora. Vale. Primer riesgo claro. El segundo imagino que también en EUE por el inmobiliario que comentabas. Sí, el segundo riesgo está ahí. Las grietas en el mercado inmobiliario de EUE. Vimos la caída en viviendas iniciadas. Si los datos de ventas de viviendas nuevas, miércoles, y existentes, jueves, vuelven a ser débiles, pues confirmaría esa mayor cautela del consumidor y podría afectar a sectores sensibles a los tipos, como construcción, materiales, incluso la banca. Tercero, volvemos a Europa. Exacto. Tercero, la persistencia de la inflación y la debilidad de la confianza en Europa.
Los consumidores siguen lidiando con precios altos. Y en sitios como Reino Unido, el mercado laboral se enfría. Si los PMIs del martes o los índices de confianza IFO, miércoles, o GFK, jueves, decepcionan, podrían reforzarse los temores de estanflación. Ese escenario de bajo crecimiento y alta inflación es, muy negativo. Sí, muy complicado de gestionar. Cuarto riesgo, volvemos a Asia, a China, imagino. Cuarto, el retraso en los estímulos chinos. La economía china necesita un impulso. Los mercados lo esperan. Si Pekín no anuncia pronto medidas importantes, concretas, para vivienda, infraestructuras, el sentimiento podría deteriorarse rápido. Y eso afectaría no solo a China, sino a materias primas, a emergentes. Hay que estar muy atentos a cualquier anuncio oficial. Tiene que ponerse las pilas, como se suele decir. Efectivamente. ¿Y el quinto y último riesgo a monitorizar? Quinto, un posible error de política o comunicación del Banco de Japón. El BOJ está señalando un cambio, pero vimos que hay división interna. Una comunicación confusa, señales que el mercado vea demasiado agresivas o al revés demasiado lentas, podrían generar mucha volatilidad en el yen y presionar a la bolsa y los bonos japoneses. Tienen que hilar muy fino ahora mismo. Por eso, cualquier comentario de sus miembros será clave. Excelente resumen de los riesgos. Muy claro. Entonces, para recapitular la situación general, tenemos a la Fed que empieza a facilitar, y eso anima a Wall Street. Pero el resto del mundo es un cuadro más complejo. Vemos rentabilidades de bonos que suben, dudas sobre la fortaleza real en Europa y China, y un Japón que empieza a ir en otra dirección. ¿Qué sacamos en claro de todo esto? Pues la principal conclusión es que la vigilancia y la selectividad son clave. Más que nunca. El entorno es muy divergente. La próxima semana la atención estará sí o sí en esos datos de inflación y vivienda de EU. Pueden confirmar o desmentir la euforia. Y al mismo tiempo será crucial ver si llegan respuestas políticas más contundentes en Europa o sobre todo en China. No se puede dar nada por sentado ahora mismo. Un análisis muy completo. Muchas gracias por la claridad. Ha sido un placer. Y si me permites, una reflexión final. Para darle vueltas. Claro. Con la Fed moviéndose en una dirección, Europa cautelosa, Japón insinuando lo contrario, China necesitando estímulos. Podría ser que el mayor riesgo ahora mismo sea que los mercados, sobre todo los de Estados Unidos, estén corriendo demasiado, están descontando un escenario ideal, un aterrizaje suave global, que todavía enfrenta obstáculos muy reales, como una inflación subyacente que se resiste, o, la posibilidad de shocks geopolíticos inesperados que hoy no vemos venir. Una pregunta muy pertinente, desde luego. Nos deja pensando. Con esta reflexión cerramos nuestro análisis de hoy. Nos reencontramos la próxima semana para seguir descifrando los mercados. Hasta entonces. ¿Sigues aquí? Entonces eres de los que realmente quieren entender los mercados. Si esto te hizo pensar diferente, dale like, comparte y suscríbete. Los mercados más inteligentes necesitan mentes más despiertas. Crezcamos juntos. Nuevos episodios con IA cada semana. Imagina este nivel de análisis, impulsado por IA, pero adaptado a tu negocio, ya sea que gestiones inversiones, sigas la política económica o lideres un equipo ágil. Creamos podcasts a medida para tomadores de decisiones como tú. Contáctanos. Construyamos el tuyo.